¿Hay seguros para bicicletas? Sí, hay seguros para bicicletas. Interesante. Las mismas aseguradoras que aseguran los autos, las motocicletas, estos automotores, ¿tienen estos conceptos de asegurar bicicletas? Sí. Qué interesante. Dentro de la capacidad de movilidad. Por eso es importante otra vez recalcar que el concepto debe de ser que estoy adquiriendo un seguro de capacidad de movilidad. Interesante. Conocimiento, testimonios, sabiduría y recomendaciones para vivir con plenitud y transformar la sociedad. Formar para transformar. Un podcast de la Universidad Pontificia de México. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Formar para Transformar. En esta ocasión tenemos a un experto en temas de seguros, el cual nos hablará de un tema tan importante como es el asegurar tu auto y las consecuencias o no de ello. Está con nosotros el licenciado Felipe Mesa Cruz, licenciado experto en temas de seguros y fianzas de hace más de 20 años. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo. Gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Quiero aprovechar esta experiencia que tienes y estos conocimientos. Todos hemos escuchado que nos dice el amigo, que nos dice alguien, inclusive los mismos algunos abogados, que nos dicen lo que tendríamos que hacer si tenemos un siniestro. Pero quisiera escuchar de un experto, si tuviésemos un siniestro, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debes de hacer, Ricardo? ¿Y qué debe de hacer el auditorio en general? El usuario de un seguro. Hoy, primero, guardar calma. Me parece que eso de guardar calma a veces suena un poquito fuera de, porque a lo mejor nadie puede guardar calma ante una severidad de un siniestro o algo que sufre y que a lo mejor es un evento que ha tenido en su vida y que puede ser traumático. Pero sí debe de guardar la calma, porque dentro de esa calma se debe de tomar las decisiones adecuadas, como es informar de manera inmediata al seguro de lo que está pasando, para que llegue un asesor, en este caso un ajustador, y lo pueda asesorar en cuanto a la responsabilidad del evento. Muchas veces, si no guardamos la calma, podemos tomar decisiones que a lo mejor pudiesen perjudicar en el transcurso del siniestro. Un ejemplo, darse a la fuga. Por supuesto. Otro ejemplo, el que yo a lo mejor me eché unas copas de más, vengo en estado inconveniente y me doy a la fuga. ¿Responde el seguro? Responde el seguro. En ese supuesto de que hayan tomado. Sí. Todo eso que estoy diciendo es de vehículos particulares. Ojo, bien. Me parece que eso es importante también aclarar. Por supuesto. Porque hay varios aseguramientos. Ahorita estamos hablando de vehículos particulares. En vehículos particulares, claro que sí, el seguro responde, sin importar que venga en estado de ebriedad. Si hablamos del Lo servicio, de la licencia también procede. Bien. Si hablamos de servicio público, de estas plataformas que existen, ahí es distinto. Sí, no, ahí es distinto. Bien. Ahí es distinto. Porque también conlleva otro agravamiento de riesgos, por eso es que es diferente. Bien. Es diferente, y aparte por el tipo de licencia que tiene que tener todos estos vehículos que no son particulares. No es lo mismo, voy a utilizar este término genérico, no es lo mismo una cuestión doméstica, ¿cierto?, a una cuestión laboral. Así es. No utilizas al mismo tiempo el vehículo, no estás tan expuesto. Sí, la exposición, principalmente, yo creo que ahí le diste. La exposición es fundamental en estos eventos. Sí, no es lo mismo que tú llegues de trabajar y guardes el vehículo, otra vez te trasladas a tu domicilio y se acabó. Que estés en toda la ciudad recorriendo, la exposición es muchísima. Es más, puedes detener tu jornada laboral, me viene a la mente, y que ese auto lo tome alguien distinto y que diga, va a la segunda jornada laboral. ¿Cierto? Sí, cierto, sí. Luego entonces incrementa muchísimo el tema de la exposición. Así es. Y que pudiera haber ahí alguna cuestión de catástrofe. Pero me decías, entonces le hablamos al seguro inmediatamente, tratamos de conservar la calma, ser mesurados, tratar de atemperar estos sentimientos que, como bien dices, es dificilísimo,
pero esta recomendación es mantén la calma, llama inmediatamente a tu seguro, llega el ajustador, te asesora de la responsabilidad que pudieses o no tener y después qué. Es fundamental que dentro de este lapso, cuando yo llamo a mi seguro, tenga a la mano las características de mi vehículo. Es fundamental. Las placas, color, que yo visualice si tengo enfrente al vehículo que me pegó y que pueda otorgar esas placas y que pueda dar la seña de ese vehículo. Un vehículo, voy a dar un ejemplo, un Volkswagen Jetta, color azul, placas, bla, bla, bla. Fundamental. ¿Por qué? Porque si se me llega a dar a la fuga, pueda accionar o hacer otra acción en contra del que me pegó. Bien. Si es que es responsable. Claro. Porque muchas veces en materia de seguros, no siempre el que pega es responsable. O una máxima de todas las personas tenemos, no choqué, me chocaron. Así es. ¿Cierto? Exactamente, sí. ¿Por qué? Porque juega mucho las posiciones de los vehículos, juega mucho el reglamento de tránsito, juega mucho la guía de deslinde que se ocupan entre compañías de seguros, que va muy apegado al reglamento de tránsito, pero esto nos hace más ágiles para llegar a un acuerdo entre nosotros y podernos pagar. Me parece que el tema hoy, el tema de seguro de automóviles, es un tema muy amplio en el sentido del conocimiento de todo ciudadano. Hoy la cultura del seguro se tiene que arraigar, tiene que estar arraigada en México. Hoy hay cifras que denotan que la cultura del seguro no está arraigada en México. Y una de las cifras es que hoy el 27% del parque vehicular a nivel nacional está asegurado. Es decir, más del 70% no tiene seguro. 3 de cada 4 autos no tienen seguro. No tienen seguro. Entonces, es una cultura que no está arraigada hoy en México. ¿Qué importante es el seguro hoy de automóviles en México? Una parte fundamental del seguro no quiere decir que con el seguro no va a sufrir un accidente. Claro. No, porque este es un acto que es súbito, imprevisto y que puede pasar. Pero teniendo un seguro, seguramente no va a haber un detrimento en el patrimonio. No quiere decir al 100%, pero sí una parte fundamental de ese patrimonio lo va a salvaguardar. Y eso es lo que tendremos que ver. Eso es lo que tendremos que ver. ¿Sí hay un pago? Sí. Que es a lo mejor otro de los temas también importantísimos en materia de seguros, el deducible. Mucha gente dice, bueno, yo voy a contratar un seguro. ¿Pero por qué voy a pagar un deducible si contraté un seguro? Porque para todo, hoy, si yo contrato un servicio, tengo que hacer un pago. Y ese pago, en materia de seguros, es el deducible, para yo poder hacer frente a los daños que tú tengas, sea un daño menor o una pérdida total. Que desgraciadamente en la Ciudad de México tenemos este tema tan complejo de la delincuencia que ya se ha ido extendiendo a diferentes entidades federativas de nuestro país. Bueno, el Estado de México, que es el vecino, pero ya en grandes ciudades como Monterrey o como Guadalajara, también existe toda esta problemática. Y mi pregunta es, ¿incrementa los montos de contratar un seguro de acuerdo a las zonas? Sí. Sí. Sí, a lo mejor soy chistoso, ¿no? Pero dependiendo del código postal. Sí, dependiendo del código postal, es el costo del seguro. Por el agravamiento que puede tener el valor de lo que tú estés asegurando. ¿El índice delictivo de esas zonas? El índice delictivo, las zonas, si son de alta siniestralidad, vialidades, todo detona el lugar en donde vives. Otra cosa fundamental, aparte del lugar donde vives, es la edad.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy se ha demostrado que no es lo mismo una persona de 40, 30 años a un jovencito que ande manejando de 18, 19, 20 años. El riesgo es mayor. La experiencia. El riesgo en experiencia, en el ímpetu, porque Madurez. cuenta mucho la madurez. Cuenta todo eso para poder decidir hoy el costo del seguro. Y hoy, en un ejemplo muy claro que a lo mejor mucha gente no sabe. Hoy la mayoría de compañías de seguros en sus contratos de automóviles no es exigible la licencia después de los 25 años. ¿Por qué? Si yo no tengo licencia, mi seguro procede. Si yo tengo 25 años. Este dato es muy, muy importante. Recuerdo que antes, hace tiempo, Sí. Este conocimiento general que teníamos era de que si no tenías licencia, pues ve viendo de dónde sacas dinero, porque si no tienes licencia no se hacía cargo el seguro. Y escuchábamos en la práctica, inclusive de personas en lo particular, pero también de abogados, ¿cierto? Así Que es. decían, oye, trae algún familiar que tenga una licencia, tráetelo y di que él iba manejando. Pero me dices que ya, si no tienes la licencia, pero tienes más de 25 años, el seguro se hace cargo, El seguro responde. se hace Una cargo. presunción de que, ¿por qué este tema es de la buena fe o alguna presunción? Es parte de la buena fe y parte de la experiencia de lo que hablábamos. Hoy el seguro de automóvil se tiene que transformar. Se tiene que transformar hoy, e incluso hoy el seguro de automóviles debería de ser una capacidad. Porque tú lo que estás contratando es una capacidad de movilidad. ¿Cierto? Hoy no estás contratando un seguro de automóviles como antes, que yo decía, bueno, lo que aseguro es el artefacto, el vehículo. Hoy no. Hoy yo quiero asegurar una capacidad, la capacidad de movilidad, la capacidad de moverme, no solo en el artefacto, porque el seguro, la tendencia hoy del seguro de automóviles es que sea capacidad de movilidad. Es decir, que yo tenga esa capacidad de moverme, ya sea en mi vehículo o en otro artefacto con el que yo me pueda trasladar de un lugar a otro. Y que si yo tengo contratado una capacidad de movilidad, sea en mi automóvil, sea en transporte público, sea en una motocicleta, sea en una bicicleta, sea a pie, yo pueda estar amparado. Por supuesto, porque no solamente hablamos de choques lamineros o catástrofes donde los bienes se han afectado, sino también vidas, ¿cierto? Sí, donde ¿cierto? entiendo que los seguros tienen esta capacidad de cobertura de representación jurídica. ¿Qué pasa si en un auto asegurado ocurre una tragedia, un homicidio culposo? ¿Cierto? Se atropella a una persona. Estos seguros tienen esta cobertura, ¿cierto? ¿Cierto? De esta representación. Sí, es una cobertura y es una cobertura de responsabilidad civil. Es una cobertura de responsabilidad civil que yo tengo hacia los bienes de otra persona, hacia otra persona, hacia un tercero y que yo le hice un daño. Y que aquí, qué bueno que tocas ese tema, porque vendría a ser otro parámetro de la importancia de tener un seguro hoy. Hoy, a partir del 2019, se decreta el seguro obligatorio. Y ese seguro obligatorio establece que todos debemos de tener mínimo un seguro de responsabilidad civil para hacerle frente a otra persona, para hacer frente a un daño que yo cometa. Claro. En protección entiendo del que contrata y en protección del afectado. Así es. ¿Cierto? Aquel afectado que de manera indirecta se beneficia de la contratación del seguro porque ese afectado no contrató nada. Así Pero la compañía aseguradora se hará responsable de ese afectado en dado caso de que sí se demuestre que la culpa la tuvo aquel que contrató, ¿cierto? Cierto. Pero hoy, regresando al porcentaje de los que tienen seguro y los que no tienen seguro, hoy nos demuestra
que muchos andan sin seguro. ¿Y va a ser exigible? Sí. Sí va a ser exigible. Pero va a ser exigible cuando alguien caiga en un corralón. Bien. O cuando comete una infracción. O cuando causo un perjuicio a otra persona. Y eso después de a lo mejor darse a la fuga. Por eso es que hoy hay muchos que se dan a la fuga cuando cometen algo. ¿Y qué es peor? Esa inconsciencia, por ejemplo, retomando el tema del homicidio, que sí hay un tema de que se llegara a atropellar y falleciera la persona, si no se huye, el delito no amerita prisión preventiva. Pero ¿qué pasa si ese automovilista huye? Es prisión preventiva directa. Esas cuestiones en derecho, ¿cierto? Sí, de agravamiento. De agravamiento. Ahora bien, comentaba sobre lo que debiera de ser el seguro. ¿Hay algunas nuevas tendencias en los seguros? Sí. Y a lo mejor otra vez volviendo a repetir, la tendencia es que hoy sea un seguro de capacidad. Se hable de seguros de capacidades. Y hablando de un seguro de capacidad, que esa capacidad te la pueda restituir en el menor tiempo posible. Por supuesto, y tu derecho a la movilidad. Sí, y es un derecho. Y ese yo te lo tengo que restituir. Por eso es que hoy la tendencia debe de ser capacidad de movilidad, así como capacidad de salud, capacidad patrimonial. Por supuesto, derechos. Entonces, debería de ser esa la tendencia. Proteger el derecho a la salud, el derecho al patrimonio, el derecho a la movilidad, por supuesto. Así es. Al final, la esencia es que son derechos. Sí. Y es interesantísimo cómo el contratar un seguro te lleva al buen ejercicio de esos derechos. Sí. De manera directa o indirecta. Sí. Sí, ¿por qué? Porque hoy, si yo hago valer que yo tengo un contrato de seguro, si yo contraté un seguro en la materia que hoy estamos hablando de movilidad, eso me da a mí la capacidad de restituir a otra persona y la capacidad también de restituirme a mí en mi movilidad. Entonces, hoy, ¿qué beneficios conllevan este concepto global de movilidad? Que hoy es algo que es un tema que está muy en boga de toda la gente, la movilidad, el que yo pueda circular de un lugar a otro, que pueda ser libre y que pueda llegar de un lugar a otro con esas tendencias y riesgos que hoy conllevan, porque hoy la tendencia y riesgo también es que hoy, si bien es cierto, tenemos un mejor sistema de transporte público, también lo es que hoy necesitamos de otros artefactos para movilizarnos. Y hoy uno de esos artefactos para movilizarnos y que hoy está muy de moda es la motocicleta. Es interesantísimo el tema de la motocicleta. ¿Qué pasa con las personas que van en una motoneta? Es un ejemplo, en una motoneta y vemos que van 4 o 5. Aunque tuviese seguro, si les hace frente o no les hace frente, ¿qué pasa con esas motos que vemos? Es más, tal vez no traigan licencia, no traigan casco, o van pareciera que es para 2 o 3 personas la motocicleta, pero vemos 4, 5, 6, hasta bebés. Bueno, sí. Animales. Sí. Vemos animales de compañía, perros, que los llevan ahí. ¿Qué pasa con ellos? Si desgraciadamente tuvieran algún tema que necesitaran la empresa aseguradora. Mira, hoy se está trabajando en el sector asegurador a través del AMIS en crear dentro de una guía que se manejan entre las compañías de seguros, que es la guía de deslinde, que es muy semejante al reglamento de tránsito, regular el tema de las motocicletas. Hoy, con lo que tú me dices, es algo que no está bien regulado. Hoy, efectivamente, vemos circular motocicletas que llevan 2, 3, 4 personas. Como seguro te va a responder, posiblemente. ¿Qué es lo que va a pasar? Que los daños seguramente que vas a tener en una caída va a ser más gravoso. Y que la suma asegurada que tienes contratada
se va a repartir entre esos 3, 4, 5 y no te va a alcanzar. No hay suma asegurada para que te alcance ante a un evento que tengas en una caída en motocicleta o una colisión en motocicleta. Eso es lo que puede pasar. Por eso es que hoy hay que legislar un reglamento de tránsito que sí esté bien regulado el tema de las motocicletas. Y va implícito también el de las bicicletas. Porque hoy, si bien es cierto que tienen zonas confinadas, no están bien delimitadas. ¿Hay seguros para bicicletas? Sí, hay seguros para bicicletas. Interesante. Las mismas aseguradoras que aseguran los autos, las motocicletas, estos automotores, ¿tienen estos conceptos de asegurar bicicletas? Sí. Qué interesante. Dentro de la capacidad de movilidad. Por eso es importante otra vez recalcar que el concepto debe de ser que estoy adquiriendo un seguro de capacidad de movilidad. Interesante. Porque es en todo lo que yo me pueda mover, debe de estar asegurado. Bien. Yo aseguro un artefacto, pero no quiere decir que en ese artefacto me tenga que cubrir exclusivamente, sino en todo lo que me pueda mover alrededor de ese artefacto. Entiendo que no es contrato un artefacto en el cual no me van a dar un catálogo de hipótesis, sino lo que contrato es esta capacidad de movilidad, ¿cierto? Exacto. En una cuestión de ejercicio de mi derecho a la movilidad. Sí. Que va mucho más allá. Mucho más allá. Ya vemos distinto el tema de contratar un seguro. No es el tema de el contrato de un seguro para que te responda y te pague los daños. No, estamos viendo que contratar un seguro para tu auto, si fuese el caso, motocicleta o lo que me dices que hasta bicicletas, es el ejercicio de tus derechos. La protección de tus derechos, insisto, tanto directamente como de manera indirecta, aquellos que no usan un vehículo. Así es. Para los peatones que pudieran ser afectados en un siniestro, el que el otro contrate el seguro indirectamente los beneficia a ejercer también su derecho de movilidad. Sí, porque hoy, y te voy a dar un ejemplo, hoy puedes contratar un seguro de capacidad de movilidad y puedes manejar el vehículo que contrataste esa capacidad, pero a lo mejor te fuiste de vacaciones y agarras otro vehículo en las mismas condiciones. Ese vehículo arrastra la cobertura que tienes tu seguro de vehículo, que a lo mejor lo tienes en casa. ¿Me podrías aclarar ese punto? Sí. Yo hoy decido salir de vacaciones. No me voy a ir en mi vehículo. Me voy a ir en transporte, ya sea en un avión, en un camión, y llego a mi destino. Y en mi destino agarro un vehículo también para manejar, que no es mío. Pero yo extiendo mi seguro de mi vehículo a ese vehículo que tomo prestado en ese momento. Te protege a ti. También. A mí y a terceros. Lo que pueda ocasionar con ese vehículo también protege. Tiene los mismos efectos que tuviese el seguro si estuvieses manejando tu vehículo. Pero en este caso, te protege a ti de siniestros o de cuestiones a terceros. Así es. A ti. Sí, como extensión. Qué interesante. Como extensión. ¿Y esto es un seguro distinto o es parte de? Es parte de. Es parte del seguro. Es parte del seguro de movilidad, que así debería de ser. Esa es la tendencia hoy en materia de seguros. Vender o cambiarles esos conceptos que antes estaban muy arraigados, como el de autos, el de vida, gastos médicos, a cambiarles otro concepto como el de capacidad, de movilidad, capacidad de esa salud. Porque también en salud puedo contratar un seguro que antes le llamaba gastos médicos, pero también es una capacidad que finalmente, si yo la quiero ocupar, me va a restituir mi salud otra vez. Claro. Lo antes posible. Sonaría a lo mejor muy romántico, ¿no? Pero tendría que ser así. O sea, hoy la gente necesita de celeridad en la respuesta para solucionar algún acontecimiento. Claro, esto que comentas que debería de ser así y qué mejor manera que estar informados.
Sí. ¿Cierto? Personas informadas que sepan exigir sus derechos, y que tengan el conocimiento de hasta dónde llega un contrato o que el que lo afectó tenga ese contrato. Sí. ¿Cierto? Cierto. Esta información que es necesaria, hace un momento comentaba sobre cómo se debería de legislar, por supuesto, y cómo se logra a través de esta sociedad informada que exija lo que se necesita. Ahora bien, y Felipe, me quedé con la duda. ¿Cuál es la diferencia? Algo que todos conocemos es voy a contratar un seguro de auto, ¿cierto? Cierto. Hace un momento comentaste el seguro de movilidad. ¿Me pudieras aclarar de qué trata? ¿Cuáles son las diferencias o similitudes entre ellos? Sí, mira, Ricardo, aquí el seguro de autos es el seguro tradicional. Hoy las tendencias o lo que marca esa tendencia y riesgo es que hoy hay que cambiar esa modalidad de seguro de autos a una modalidad de capacidad de movilidad. Hoy existe en el mercado. ¿Puedo ir a contratarlo? Voy Sí, a la aseguradora sí, y digo, sí. quiero un seguro de movilidad. De movilidad. No en todas las compañías de seguros hay esta transformación, pero sí lo existe en el mercado. No todas están en esta transformación de esta capacidad o de este nuevo concepto de capacidad de movilidad. ¿Y qué va a diferenciar uno de otro? Que el seguro de autos tradicional te maneja las coberturas para el artefacto que vas a asegurar. Es decir, o yo aseguro un vehículo Jetta y lo que me va a proteger es todo lo que pase alrededor de tu vehículo Jetta. Hoy la tendencia y el riesgo es diferente en un seguro de capacidad de movilidad, que no te voy a asegurar como tal el artefacto. Va a estar como ente principal, pero alrededor del artefacto puede haber varios movilizadores que puedes aplicar en tu cobertura. Es decir, no necesariamente tienes que manejar el vehículo. ¿Para qué? Para que opere una cobertura de tu seguro de movilidad. Porque también te puedes mover en un transporte. Claro. También te puedes mover en una motocicleta. También te puedes mover en una bicicleta. También te puedes mover en un patín. También te puedes mover a pie. Y todo lo que te ocurra en ese lapso es una capacidad que engloba la movilidad, y esa es la gran diferencia. Que uno asegura el artefacto y el seguro de movilidad asegura todo lo que rodea a ese artefacto para moverte. Luego entonces entiendo esta analogía, este término de cobertura utilizada como analogía es que te cubre. Vas con él en el seguro de movilidad. Sí. Vas a donde quiera que estés en el automotor o instrumento que utilices. Así es. Te cubre y protege, está contigo. Así es. A diferencia del seguro de auto, el cual solamente el instrumento, el automotor. Así es. Hoy también, como compañía de seguros o el sector asegurador en general, se ha enfrentado a un tema también importantísimo, que son los fraudes. Y a lo mejor el auditorio ha escuchado de los montachoques. Claro. Que ese es otro tema fundamental también en materia de seguros. ¿Cómo funciona esto de los montachoques? Vemos en los medios de comunicación, vemos que llega un auto que se pone adelante del otro, se frena y que le choque. Pero, ¿cuál es el fondo de esto? El fondo de esto es que se hagan de dinero a través de un fraude, es decir, una simulación de un evento preexistente. Es decir, son vehículos que se ponen, se frenan de manera premeditada para que llegue otro vehículo, les golpee y puedan exigir un pago de algo que ya traían. Y pueden tener encima muchas colisiones. Es decir, ese vehículo, esa fascia puede estar ya 5 veces pagada por diferentes compañías de seguros o por diferentes ciudadanos, porque también hay quien no tiene seguro y le obligan a pagar. Así es. En el crucero. Los amedrentan. Así es. Porque no viene uno. Sí, no. Ya, digamos, esto, y a lo mejor es curioso, ¿no? Porque efectivamente ya es una, ¿cómo le puedo decir? Delincuencia organizada. Sí, por supuesto. Que se dedica a esto y ya tiene bien delimitado
qué vehículos más o menos de acuerdo a la gama, al tipo, tiene seguro y pueden llegar a pagar. Interesante. Sí. Ya traen ahí. Ya tiene toda esa mecánica en donde se puede visualizar que un vehículo seguramente tiene un seguro y va a llegar a pagar. Y si no, me imagino cierto tipo de vehículos de determinada gama, si fuese alta, quiero pensar que la persona que puede tener este tipo de vehículos, bueno, hay una cierta capacidad económica, la cual si no tuviese el seguro, pues en una cuestión de efectivo, también les debe de redituar. Sí, por supuesto. Sí, si no fuese negocio, Ricardo, hoy me parece que esto no tendría que ser ya una constante en nuestro país y en vialidades muy concurridas. Entonces, hoy es un negocio, como el tema de las autopartes. Si no existiese el mercado negro, no existirían la comercialización de autopartes. Sí, entonces, hoy es un negocio. O sea, es un negocio ilícito el poner un vehículo y que le pegue otro y ponerse de manera premeditada para decir, me pegaste. Y que inclusive hemos visto que viene otro atrás. Viene otro atrás o al lado, lo bloquea, no o pasa, se bajan. Llegan todos familiares de todo tipo, llega el crucero y hay que pagar. Los amedrentan y los obligan a pagar porque ya no sería una cuestión de llámale a tu seguro para que se haga responsable, sino es una cuestión de la integridad de la persona, ¿cierto? Que dice, yo te pago lo que sea, si yo tuve la culpa que no lo haya tenido. ¿Por qué? Porque me están amedrentando y no es un tipo, son 2, 3, 4, 5, como bien dices. Pueden ser familias que se dedican a eso y que lo amedrentan y te va a ir mucho peor. Así es. Llamar a tu seguro, decir sí, yo digo lo que sea con tal de yo tuve la responsabilidad para que no me hagan daño. Así es. ¿Qué le recomiendas como experto a las personas? ¿Qué tienen que hacer una vez que están en ese supuesto que encontraron, desgraciadamente, o los encontraron un grupo de montachoques? Hoy lo que prepondera en las compañías de seguros es la integridad de los asegurados y de la persona que actúa a nombre de la compañía de seguros, llámese ajustador. Hoy prepondera su seguridad ante todo. Hoy, como compañías de seguros, dejamos correr la responsabilidad y otorgamos la documentación necesaria para garantizar el daño y de manera interna lo atacamos a manera de fraude, pero ya de manera interna en cada compañía de seguros. Bien. Primero ponderan a la persona. Se pondera primero al usuario y al ajustador. Y después la denuncia correspondiente en materia penal de fraude. Muchas veces en la práctica no se da. No se da, ¿por qué? Porque efectivamente hay muchas veces que el tiempo es el que no ayuda ante una autoridad por el desgaste que pueda sufrir la persona en levantar una denuncia y no lo hace. Pero lo que sí se actúa es a través de las compañías de seguros y a través del órgano en el cual estamos asociados, que es la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en donde se levantan estas incidencias para combatir estas anomalías. Qué interesante. Una parte que hoy estamos padeciendo en el país, y una desgracia, es la situación de Otis, del huracán. En el sector asegurador, y en particular en el ramo de automóviles, hoy nos estamos enfrentando a una problemática. ¿Cuál es esa problemática? Que hoy los vehículos siniestrados, todo vehículo que sufrió un daño por inundación, por caída de cristales, caída de barda, aparte de que la gente perdió parte de su patrimonio, hoy no podemos sacar esos vehículos. ¿Por qué? Porque los están poniendo a disposición, esos vehículos, de la autoridad. ¿A través de quién? De los corralones concesionados. Grúas concesionadas que tiene el gobierno estatal
en su poder y donde cobran pensiones de 50 a 70 mil pesos. Me parece que esta situación es crítica porque hoy, aparte de las pérdidas que tenemos en materia de sector asegurador por las indemnizaciones, hoy también se están teniendo pérdidas con estos accesorios que a veces, en algunos casos, la póliza no ampara esa indemnización o ese gasto que tiene que hacer el usuario de un seguro de automóviles. Y que seguramente no lo saben las personas. No. Ellos contratan un seguro, ¿cierto? Así es. Muchas veces no vemos las letras pequeñitas. Así es, que son esos accesorios o esas partes que a veces conlleva un procedimiento judicial en donde están involucrados terceras personas que lucran con ese seguro para bien de ellos. Entonces, hoy me parece que se ha acrecentado en esta tragedia de Otis el tema de las grúas concesionadas, que eso lo padecemos a nivel nacional, pero hoy, aquí en este foco, se está agudizando más. O sea que sumamos no solamente el tema de la tragedia de las personas, el tema, hemos visto todos los videos de que no tienen agua, no tienen alimentos, y además las personas que tuvieron un bien, un patrimonio como un auto, que contrataron un seguro, que bueno, un tema de ignorancia, no supieron estas letras pequeñitas, todavía estas grúas concesionadas tienen que o tendrían que erogar 50, 70 mil pesos, además de... Así es, además de... En algunos casos, la póliza puede reembolsar ese monto, pero hay pólizas que no tienen este reembolso. Entonces tienen que erogar esa cantidad de dinero. Y vamos a poner un ejemplo. Hay vehículos que ni siquiera valen lo que yo voy a erogar por un pago de pensión o rebasan ese pago de pensión al valor comercial de un vehículo. Entonces, hoy me parece que esto es crítico. A pesar de que hoy los esfuerzos de todas las compañías de seguros a través de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, está haciendo todo lo posible por garantizar las indemnizaciones con la menor documentación posible, porque sabemos la pérdida que han tenido las personas. Hoy este tipo de beneficios se cae con esta argumentación del cobro de grúas. Interesantísimo. Y ahora, Felipe, que hablas de este tema de Otis, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, ¿cierto? Así es. Ahora que hablas de ellos, tenemos ahí una cifra de que las indemnizaciones por parte del sector asegurador ha ascendido a 20,141 millones de pesos. Entiendo, tú sabrás mejor que yo, esta cuestión, entendemos que es quienes se aseguraron y quienes los están indemnizando, pero no sabemos todas aquellas cifras de las personas que perdieron sus bienes, que no se aseguraron o no pagaron a tiempo la póliza o tuvieron un retraso. Es correcto. ¿Dónde queda todo eso? Sí, y hoy te voy a dar un dato interesante. ¿Cuál es ese dato? Que hoy todavía no llegamos ni al 50% de las reclamaciones reales de lo que pudiese pasar en el sector asegurador de automóviles. Hoy todavía permanecen vehículos desaparecidos. Hoy todavía existe gente que no ha reclamado su contrato de seguro y hoy llegamos a menos del 50% de las reclamaciones. Es decir, que todavía va a seguir aumentando, yo creo que todos estos meses hasta el 2024. ¿Todo esto derivado de qué? ¿De la reconstrucción? ¿De que se levanten los escombros? ¿O de qué? Todo esto derivado mucho de, así como las personas que hoy, desgraciadamente, hay muchos desaparecidos, también bienes hay desaparecidos. Entonces, muchos vehículos seguramente, hablando otra vez y regresando al tema de las grúas, seguramente los tienen en sus corralones. Y al no haber reclamaciones, porque a veces también las personas están desaparecidas, a lo mejor hasta los posibles dueños, no hay cómo reclamar. Entonces, hoy esa cifra va a ir aumentando durante el paso del tiempo. Pero ojo, no sabemos cómo se van a encontrar esas unidades. A lo mejor
se pudiesen haber encontrado en regulares condiciones, pero a través del tiempo, va a ser una pérdida total seguramente. Entonces, si la persona que contrató el seguro y desgraciadamente está desaparecida, no la encuentra, no saben qué pasó con él, tal vez falleció, pero no hay como una víctima indirecta, no hay alguien que pudiera como tal solicitar esa indemnización, ¿tiene que ser por fuerza el titular? Sí, tiene que ser por fuerza el titular y en ocasiones en los contratos de seguro hay beneficiarios, la figura del beneficiario. Bien. Pero no en todos los casos. Entonces, tendría que ser a través de un juicio sucesorio para que nombren un albacea y sea el representante que vaya y reclame esos bienes. Hoy se tienen 2 años en materia legal, 2 años para que nuestros asegurados puedan reclamar o hacer válido ese contrato de seguros. Entonces, tienen ese lapso que hoy marca la ley para que puedan hacer todos esos trámites o aquellos trámites que les hubiesen hecho falta. Y uno de esos, en este caso en particular, del tema de Otis, en donde pudiese el titular estar desaparecido, pueden hacer esa regularización. 2 años a partir de ¿cuándo? A partir de que tiene conocimiento la compañía de seguros del siniestro. Bien, y si el familiar, pregunto, si el familiar, retomando esta hipótesis de la persona desaparecida que es la titular, la que contrató el seguro, si el familiar, pues bueno, está con el tema de su tragedia. Así es. ¿Cierto? Está con el tema de la tragedia, está buscando a su familiar y que el vehículo no es un tema que ni siquiera lo tiene presente. ¿Qué pasa si no, con este tema de la reconstrucción que desgraciadamente vemos en los medios de comunicación que es lento? ¿Qué pasa si pasa mucho tiempo y la aseguradora ya se dio cuenta del siniestro, por supuesto, pero la persona no? No sé si me explico. Es ver la catástrofe, todos lo sabemos, pero de que ella no haya caído en cuenta de que hay bienes los cuales tiene que empezar a hacer trámites porque está metido en cuestiones de tiene que ver cómo va a comer, cómo va a sobrevivir, cómo va a encontrar a su ser querido, el tema de la búsqueda. ¿Qué pasa con eso? Quiero aquí un poquito entender en el sentido de que no hablemos de una generalidad, a lo mejor, de que la compañía de seguros se entera del evento, sino una particularidad. Es decir, hasta que alguien o un familiar se acerca a la compañía de seguros y nos hace del conocimiento del siniestro, a partir de esa fecha es que se toma en cuenta los 2 años. No quiere decir del acontecimiento real. No sé si me logre explicar ahí, porque si hablamos del acontecimiento real, pudiese ser en octubre, pero a lo mejor el familiar lo reportó en noviembre, diciembre, enero. A partir de esa fecha, tiene sus 2 años para reclamar el seguro. Ahora, la ley también prevé que hay una interrupción a esa prescripción. ¿Cuál es esa interrupción? La ley a la letra dice que es mediante los medios ordinarios, es decir, interponiendo una queja ante la compañía de seguros. ¿Ante quién se levanta esta queja? Ante una unidad especializada que tienen todas las compañías de seguros, que se llama UNE. Ante esa unidad especializada, es una unidad conciliadora antes de llegar a la Conducef, para poder hacer ver que tienen un acontecimiento y no pueden reunir los documentos, que hay un litigio, que hay algo pendiente, y a partir de esa fecha se interrumpe la prescripción y puede pasar el tiempo que sea necesario. Importantísimo, la interrupción de la prescripción. La prescripción entendido como ese parámetro de tiempo en el cual se tiene que llevar a cabo alguna actuación para interrumpir, ¿cierto? Estos 2 años. Cierto. Qué interesante, y agradecemos mucho al invitado de estos podcasts de la Universidad Pontificia de México, porque esta información, ¿dónde la encontramos? ¿Tendríamos que buscarla dónde, licenciado? Mira, la tendríamos que buscar. Es importantísimo que cuando se contrata un seguro, se le hagan saber las condiciones generales del contrato. Se cerciore el usuario del contrato de que las tiene en sus manos y poder leer
todos esos derechos y obligaciones que están contenidos en estas condiciones. Es parte fundamental que al contratar un seguro de automóviles se le haga entrega de esas condiciones. Fundamental, porque ahí va a contener todo eso que hoy estamos hablando. Todos sus derechos y obligaciones y cuáles son los periodos que tiene para reclamar cada cobertura. Interesante. ¿Alguna institución que también haga esto? No, ante el mismo contratante se lo debe de hacer llegar. Hoy hay muchas formas de poder hacer llegar ese tipo de condiciones. Hoy tenemos muchos medios, WhatsApp, correo electrónico, mediante correo certificado, etc. Hoy lo fundamental es que el usuario las reciba, pero que hay otra parte importante, que las lea. Claro, porque es un contrato entre particulares. Sí. ¿Cierto? Y como tal firma se obliga. Así es. Y de buena fe. Así es. Hoy el contrato de seguro es un contrato de buena fe, en donde yo puedo decir que aseguré un camello y yo les voy a creer. Pero a la hora de la verdad, cuando sucede ese acontecimiento súbito, imprevisto, es donde yo puedo, como compañía de seguros, obligar al usuario a demostrarme que efectivamente existe el camello. Claro, acreditar como tal, ¿cierto? Todas esas especificidades de que dicen es un auto, marca tal, color tal, con placas tal, con número de motor tal, todo eso se tiene después que acreditar. Todo se tiene que acreditar. Sí. Esa presunción de buena fe. Así es. Qué interesante. Sí. Y que es preexistente, es decir, que sí existió ese bien en tiempo y forma. ¿Qué pasa si los particulares, más allá de los gestores, que los representantes de las aseguradoras pueden platicar entre ellos y tal vez querer llegar a un acuerdo, pero qué pasa si los particulares dicen no? ¿Qué pasa si no hay un acuerdo? ¿Qué sigue? Primero, habría que decir que hay que delimitar la responsabilidad y hay que estar de acuerdo. Es decir, que esté uno consciente que efectivamente es uno responsable o que es uno afectado. Si cualquiera de las dos partes no están de acuerdo, o de las dos partes, o pueden ser 3 o 4 partes, porque a veces hay carambolas de muchos vehículos, que todos estén de acuerdo, es muy facilísimo y se paga uno. O se pagan quien produce el daño y ahí se puede terminar. Cuando no se está de acuerdo, la otra instancia es pasar ante la autoridad, a un juez cívico. Juez cívico, eso te iba a preguntar. ¿Tenemos la autoridad del juez o el juez cívico o también tenemos ahí el Ministerio Público? ¿En qué conlleva que vayan a uno o a otro? En la magnitud del evento. Si es un choque o una colisión en donde no haya lesionados, son daños menores, seguramente van a ir a un juez cívico, donde ya conlleva lesiones, ya hay lesionados que van a un hospital, pasan a una instancia de Ministerio Público. Entiendo también que otra vertiente de ir al juez cívico, en dado caso de que fueran al juez cívico, aunque no hubiera daños mayores, pero después del juez cívico, si no se pusieran de acuerdo, ahí sí los mandan al Ministerio Público, ¿cierto? También en esa vertiente de que les dieron tiempo, ya llegaron con el juez cívico, ya pasó mucho tiempo, porque en la realidad estamos hablando del choque. Bueno, llegan los gestores, los representantes, y el tráfico o las cuestiones de carga de trabajo, estamos hablando de 1 hora, hora y media, 2 horas, van al juez cívico, estamos hablando de otras 3 horas, 5 horas llevamos, 6 horas, y después al Ministerio Público, ya hablamos de un día perdido, ¿cierto? Mira aquí, y qué bueno que vamos a abordar ese tema, porque el tema de cuando no se llega a un arreglo en una colisión en un crucero, denota mucho tiempo dependiendo de la zona. Voy a poner un ejemplo. Si tienes un evento, una colisión o un choque en la Ciudad de México, seguramente vas a llegar al juez cívico y tu dictamen para ver quién de los dos fue responsable va a ser en menos de 24 horas. ¿Un dictamen en tránsito terrestre? Así es. Menos de 24 horas en la Ciudad de México.
si cruzamos poquito y tu evento es en el Estado de México, tu dictamen puede tardar 2, 3 meses. Tanto cambia una entidad federativa a otra. Muchísimo. Otro ejemplo. Si en la Ciudad de México no llegas a un arreglo, tú puedes llevar tu vehículo y lo depositas en los corralones de la Ciudad de México, en los depósitos vehiculares. Si tú te vas al Estado de México, el vehículo se lo lleva una grúa concesionada. Y otras hablamos de las grúas concesionadas. Desgraciadamente. En donde esa grúa concesionada se lo va a llevar a su corralón y te va a cobrar seguramente todo ese lapso de tiempo que te comenté, que es de 2, 3 meses tu vehículo en el corralón, y hay que pagar cantidades de 30, 50. Maniobras, arrastre y todo lo que conlleva. Todo lo que conlleva. Entonces, y eso pasa en las demás entidades federativas. Las demás entidades es lo mismo. Creo que el único que se puede salvar de eso es la Ciudad de México. Donde el trámite es muy ágil. Estamos hablando de ponderar para una persona que haya tenido algún incidente. Ponderar no quiere decir que siempre lo tendrá que hacer, pero ponderar la mediación. Sí. ¿Cierto? La siempre, mediación. Siempre. Porque fíjate que aquí mucho influye. En una colisión influye mucho el ánimo de las partes involucradas en el choque. El ánimo en el sentido de poder ceder entre una y otra parte y costo-beneficio. Ahí tendrá que ver mucho, perdón que te interrumpa, ahí tendrá que ver mucho el gestor, ¿cierto? Sí, tiene que ver mucho en las formas en las cuales pueda explicar las consecuencias que tiene una y otra instancia. Qué interesante. Te agradezco mucho, Felipe, todos estos temas tan interesantes. La verdad que es importantísimo saber estas cuestiones porque estamos a expensas de que nos suceda en cualquier momento. Como bien abordaste, no solamente si contratamos o tenemos un vehículo, si eres una víctima indirecta, si aquella persona que contrató el seguro te va a beneficiar a ese tercero. Es muy interesante todo esto que nos has dicho. Da para muchísimas cápsulas. Por favor, te voy a comprometer aquí para que tengamos otras y sigamos hablando de seguros, porque no solamente están los seguros de vehículos, están los seguros de los inmuebles, están seguros de vida y más, como iniciamos este podcast, sobre cuando ocurren, todo es imprevisible. Pero ¿qué pasa con estos temas como lo de Otis? Que las personas, insisto, no solamente están de qué comen, qué beben, dónde duermen, sino también estar viendo trámites y cuestiones de sus seguros. Por favor, te pido que nos puedas acompañar en otro podcast donde sigamos hablando de la importancia de los seguros, de esta cultura de contratar seguros, porque como bien comentaste, 3 de cada 4 vehículos no están asegurados. Es interesantísimo. Entonces, hablar de otras cuestiones como la salud, como el patrimonio, pero de bienes inmuebles, te agradezco muchísimo y ojalá que tengamos otra oportunidad de seguir platicando y extendiendo toda esta información tan interesante. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias en especial a la Universidad Pontificia por esta invitación. Hasta luego. Gracias a todo el auditorio. Los invitamos a que nos acompañen en estas cápsulas de Formar para Transformar, en este caso de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia de México. Hasta luego. Universidad Pontificia de México. Formamos líderes humanistas comprometidos a transformar su entorno. Síguenos en todas las redes sociales como @upontificia o en nuestra página web www.pontificia.edu.mx.